Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: Tomen esto y repártalo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre va a morir según lo decretado, pero ay de aquel hombre por quien será entregado. Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron: Señor, ¿los atacamos con la espada? No, se saltaron mucho. Sí. Así está aquí. ¿Ellos empezaron? Ellos empezaron. Ellos empezaron. Ellos empezaron. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar. Después los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo: Los reyes de los paganos los dominan y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario. Que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor y el que gobierna como si fuera un servidor. Porque ¿quién vale más que el que está a la mesa o el que le sirve? ¿Verdad que es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les voy a dar el reino, como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban a mi mesa en el reino, y se sienten cada uno en un trono, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Luego añadió: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como el trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Él le contestó: Señor, estoy dispuesto a ir contigo incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús le replicó: Te digo, Pedro, que hoy, antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Después les dijo a todos ellos: Cuando los envíe sin provisiones, sin dinero y sin sandalias, ¿acaso les faltó algo? Ellos contestaron: Nada. Él añadió: Ahora, en cambio, el que tenga dinero a provisiones, que los tome, y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí. Fue contado entre los malhechores, porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les contestó: Basta ya. Salió Jesús como de costumbre al monte de los olivos y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a ese sitio les dijo: Oren para no caer en la tentación. Luego
Se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra y se puso a orar de rodillas diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta amarga prueba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel para confortarlo. Él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración, se levantó, fue hacia sus discípulos y les encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo: ¿Por qué están dormidos? Levántese, oren para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los 12, quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron: Señor, ¿nos atacamos con la espada? Y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Dejen, basta ya. Le tocó la oreja y lo curó. Después Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo: ¿Han venido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido? Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me echaron mano, pero esta es su hora y la del poder de las tinieblas. Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto a la lumbre, una criada se le quedó mirando y le dijo: Este también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: Tú también eres uno de ellos. Pedro replicó: Hombre, no lo soy. y como después de una hora, otro insistió. Sin duda que este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro contestó: Hombre, no sé de qué hablas. Todavía estaba hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban: Adivina, ¿quién te ha pegado? y proferían contra él muchos insultos. Al amanecer, se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron: Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les contestó: Si se lo digo, no lo van a creer. Y si les pregunto, no me van a responder. Pero ya desde ahora el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos. Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les contestó. Ustedes mismos lo han dicho, sí lo soy. Entonces ellos dijeron: Entonces, ¿qué necesidad tienes ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. El consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo: Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague tributo a César y diciendo que él es el Mesías rey. Pilato preguntó a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le contestó. Tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo: Solviando al pueblo, enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días.
Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas, acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y le mandó poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, y les dijo: Me han traído a este hombre alegando que alborota al pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas de lo que acusan. Tampoco Herodes, porque me lo han enviado de nuevo. Ya ve que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarles libre a un preso. Ellos vociferaron en masa diciendo: Quita a ese, suéltanos a Barrabás. a este le habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra, con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: Crucifícalo, crucifícalo. Él les dijo por tercera vez: Pues ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían, pidiendo a gritos que lo crucificara. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se le entregó a su arbitrio, mientras lo llevaban a crucificar. Echaron mano a un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo obligaron a cargar la cruz. Detrás de Jesús lo iban siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá: dichosas las estériles, y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas: sepúltennos. Porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían además a dos malhechores para justiciarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas, echando suertes. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas, diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús, y acercándose a él, le ofrecían vinagre y le decían: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo, que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio. Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi el mediodía cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde.
El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. De rodillas, por favor. El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios diciendo: Verdaderamente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos ni con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua y ya iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Al regresar a su casa, prepararon perfumes y ungüentos, y el sábado guardaron reposo, conforme al mandamiento. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Tomen asiento, por favor, mis hermanos y mis hermanas. Estamos celebrando el Domingo de Ramos. La Iglesia Católica, el día domingo, trata de centrar todo el misterio de la fe. Algunos se preguntarán: Padre, ¿y por qué hoy Domingo de Ramos meditamos en el misterio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo? Y esa es la respuesta. Porque hay gente que no puede ir entre semana a misa. Hay gente que no puede ir. Ustedes dirán: Padre, pero es que nosotros estamos tan piadosos y que vamos a estar celebrando todo el misterio pascual desde el jueves, viernes, sábado, domingo. Pero hay gentecita que no. La Iglesia Católica, como es madre y maestra, pensando en todos y cada uno de sus hijos, entonces centra el Domingo de Ramos para que nosotros podamos vivir un resumen de lo que es la Semana Santa. Algunos se habrán preguntado alguna vez: ¿y por qué el domingo escuchamos la Pasión del Señor si la iglesia la repite el viernes? Porque no solamente escuchamos la Pasión del Señor, sino que, se lo repito, hacemos un resumen de todo lo que es el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo el triduo pascual, que es la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la liturgia, el día de hoy, inicia allá, en aquel lugar, en una diócesis como en Nicaragua. He visto yo que el obispo inicia en las periferias la celebración y se va con todo el pueblo en una caravana, alabando, bendiciendo, glorificando, y le da casi una vuelta a su diócesis para después llegar hasta la catedral. En algunas parroquias el sacerdote inicia en algún lugar y literalmente se sube en un burrito y empieza en su burrito a caminar hacia la parroquia,
y la gente con sus ramos, con sus palmas, alabando, bendiciendo y glorificando el nombre del Señor. Nosotros hoy lo hicimos a la entrada de este lugar santo, de esta casa de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Allí iniciamos con esta celebración donde meditábamos en la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Y decíamos, estando allí, que el Señor Jesucristo iba entrando a Jerusalén y la multitud de sus discípulos decía, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esto para un judío significa mucho, y para nuestro Señor y Salvador Jesucristo es algo muy profético. Vea lo que les voy a explicar. Resulta que el Shabbat, el gran sábado, que era el día de descanso para los judíos, se hacía el sacrificio del cordero cebado, del cordero que era el símbolo de la Pascua. La Pascua es lo que habían celebrado los judíos cuando salieron de la esclavitud del Éxodo hacia la tierra prometida. Entonces, antes de salir de esa Pascua, que significa paso de la esclavitud a la libertad, el Señor les manda a celebrar lo que se conoce la Pascua. ¿Qué significa la Pascua? La muerte de aquel cordero para poderlo compartir con todos los israelitas y poder salir de esa esclavitud a la libertad. Pero resulta que los judíos lo que hacían era tomar un cordero, lo tomaban, y el primer día de la semana, que es para nosotros el domingo, el sumo sacerdote entraba con el cordero en sus manos y el pueblo lo observaba. Él llegaba al monte de los olivos, bajaba al monte de los olivos, pasaba frente al huerto de Getsemaní, pasaba ahí esta cañada que creo que se llama Hebrón, y de ahí subía hacia el monte Sinaí para llegar donde estaba el templo. Resulta que después soltaba el cordero y el cordero estaba caminando por muchos lugares y la gente lo observaba y los sumos sacerdotes iban observando este cordero, observándolo, hasta que llegaba el día del sacrificio. Entonces echaban mano de él y lo sacrificaban como símbolo de libertad. Lo sacrificaban no solamente para consumirlo, sino que era el símbolo de la Pascua, del paso de la esclavitud a la libertad que habían vivido sus padres. Pues resulta que este cordero que yo les estoy hablando no tuvo lugar dentro del pueblo de Israel en esta semana, en ese acontecimiento. ¿Por qué? Porque el que entró a esa ciudad fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entra y la gente no observa un cordero que lleva el sumo sacerdote en sus manos, sino que observan al Hijo de Dios montado en un burro, montado en un pollino, montado en un asno. Euforia de alegría, y toma sus ramos y empiezan a decir, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y si ustedes leen la Biblia, después de que pasa este acontecimiento tan bonito, empiezan, mis hermanos, los enemigos de nuestro Señor Jesucristo, que son los herodianos, que son los saduceos, que son los ancianos, que son los fariseos, que son los escribas, a seguir a nuestro Señor. Ya no siguen un cordero que divaga por ahí, sino que van detrás de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si ustedes leen en la Biblia, el ministerio de Jesús en Jerusalén, el Señor va a empezar a enfrentarse con estas personas a través de preguntas. Un ejemplo, se le acercan los saduceos y le dicen, oye, una mujer estuvo casada con un hombre y este murió sin darle hijos. Entonces la mujer se casa con su hermano menor y muere sin darle hijos, y se casa con el menor y muere sin darle hijos, y al final se casa con los 7 y los 7 mueren sin darle hijos, y la mujer muere, y cuando llega ya al cielo, ¿de quién va a ser mujer?, le preguntan a Jesús. ¿Y por qué le hicieron esa pregunta? Porque los saduceos no creían en alma, en ángel, ni en resurrección, ni en espíritu. Los saduceos eran como los materialistas, como los ateos de la época de Jesús. Ellos no creían en la vida eterna
y le hacen esa pregunta. ¿Y qué responde el Señor? Ustedes malinterpretan las Escrituras. No solamente la leen porque la leen mucho, sino que la leen y la malinterpretan, dice nuestro Señor. Hoy en día también hay mucha gente que lee la Biblia. Y no solamente la lee, sino que la carga debajo de su brazo y va por todo lado hablando de la Biblia, pero muchas veces la malinterpretan. No la interpretan como la interpretó y la enseñó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vea lo que dice el Señor. A estos hombres les lanza el texto de Éxodo capítulo 3, que es el texto de la zarza ardiendo. Dice que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Le da una verdadera interpretación. Y porque también los saduceos, que eran los seguidores de un sumo sacerdote llamado Sadoc, que perteneció en el año 200 antes de Cristo, este hombre llamado Sadoc había enseñado de esta manera la Sagrada Escritura y les había dicho que ellos solamente podían leer lo que se llamaba el Pentateuco, la ley, Éxodo, Levíticos, Números, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Solamente ellos creían en la ley, en la Torá. Entonces el Señor les cita la ley y los saca de ese error. Después de que los saduceos se van, dejan de seguir a Jesús, detrás de Jesús se ponen los fariseos. Y dice la Biblia que un hombre del grupo de los fariseos le gustó lo que el Señor le respondió a los saduceos y va y le pregunta sobre el mandamiento principal. ¿Y cuál es el mandamiento primero? ¿Y qué dijo el Señor y Salvador Jesucristo? En el Evangelio de San Lucas dice solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Solamente en Lucas hay un mandamiento. Recuerden que en Mateo y en Marcos son dos. El primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Pero en Lucas solamente hay uno, porque en la teología lucana, amar a Dios y amar al prójimo convergen en lo mismo. Y entonces este hombre ve que el Señor le responde verdaderamente con una sabiduría absoluta y también acepta a nuestro Señor y deja de perseguirlo. Y si ustedes ven, los enemigos de Jesús lo están persiguiendo, el Señor predica en el templo y van detrás de él y van detrás de él hasta que llega el día de echarle mano, que fue lo que nosotros meditamos hoy. En el Evangelio de Lucas es interesante ver cómo la pasión de nuestro Señor Jesucristo inicia en la Eucaristía, en la institución de la última cena. Y eso es importante, como el Señor toma pan en sus manos y dice, esto es mi cuerpo. Y como el Señor toma vino en una copa, que es el fruto de la vid, vino de uva, y dice, esta es mi sangre que será derramada por ustedes. Y es bonito, mis hermanos, ver cómo inicia en la institución de la Eucaristía. Nosotros eso lo celebramos el Jueves Santo. La institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio y el mandamiento del amor. Cuando el Señor Jesucristo, desde San Juan capítulo 13 hasta el 17, está compartiendo con sus discípulos e inicia con el lavatorio de los pies y con la institución de la Eucaristía y el orden sacerdotal. Después de que el Señor y Salvador Jesucristo acaba de compartir con sus discípulos en este diálogo, en este lugar tan bonito, el Señor y Salvador Jesucristo sale y se va, mis hermanos, al huerto de Getsemaní o al monte de los olivos, al huerto de Getsemaní. El monte de los olivos, lógicamente, es una montaña, ¿no? llena de olivos, por eso le decía yo a la madrina Chela que probablemente nosotros tomamos ramitas de palmas, pero el pueblo en esa época tal vez no tenía ramas de palmas, sino que eran ramas de olivo, porque era por lo que se daba en ese lugar, y era lo que estaban batiendo, que significa la unción, el que están adorando es el Mesías. Y vea qué bonito esto, el Señor va al monte de los olivos, y debajo del monte de los olivos, debajo de esta montaña, hay un huerto, que es el huerto de Getsemaní, pero que comparte la misma montaña, es el inicio de aquel monte, es el huerto de Getsemaní. Y allí el Señor iba mucho a meditar.
Recuerden que el Señor Jesucristo no vivía en Jerusalén. El Señor no vivía en Judea, que era la parte de los judíos. El Señor vivía fuera de Judea, vivía en Nazaret, y por eso le llamaban Jesús de Nazaret. Y después de que el Señor sale de Nazaret, se va a vivir a Cafarnaúm, que era la casa de Naúm, donde vivía el apóstol Pedro, pero eso hacía parte de la Galilea de los paganos, mas no de Judea, que era el lugar donde estaba la capital de los judíos, que se llamaba Jerusalén. Y cuando el Señor subía a Jerusalén, se quedaba en 3 o 4 lugares. ¿En dónde se quedaba el Señor a dormir? ¿En dónde se quedaba el Señor? En un lugar antes de llegar al Monte de los Olivos, que se llamaba Betania. Y en Betania vivían sus amigos Lázaro, Marta y María, porque el Señor no tenía casa en Jerusalén. Por eso se quedaba durmiendo donde sus amigos Lázaro, Marta y María. Cuando el Señor no se quedaba donde sus amigos, entonces se iba donde sus familiares. Se iba a las montañas de Judea hasta donde llegó la Virgen María a visitar a su prima Santa Isabel. Ese pueblo se llama Ain Karim o Ain Karem, dicen algunos. Era el pueblo donde vivía Santa Isabel, Zacarías, el pueblo donde nació Juan el Bautista. Hasta allá caminaba el Señor para quedarse con sus familiares. Pero había otro lugar donde se quedaba el Señor, en el mismo Monte de los Olivos, pero especialmente en el huerto de Getsemaní. Allí se quedaba el Señor durmiendo a la intemperie con sus discípulos, en ese huerto tan privilegiado, meditando y orando al Padre como se lo enseñó a sus discípulos. Ese día, ese jueves, mis hermanos, en la noche, viernes en la madrugada, el Señor y Salvador Jesucristo sale de compartir la última cena con sus apóstoles, la institución de la Eucaristía, del sacerdocio, del mandamiento del amor, y se va al huerto y allí el Señor está orando. Pero vea que no solamente el Señor está orando, sino que el Señor está aceptando la misión que le da el Padre. Y el Señor está allí, y es importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando nosotros estamos pasando por un momento de crisis, por un momento de depresión, por un momento de soledad, tenemos que apoyarnos en amigos. Es muy bonito cuando estamos pasando por los mejores momentos de nuestra vida, cuando hay prosperidad, cuando hay salud, cuando hay abundancia, cuando hay importancia humana, cuando tenemos seguidores, la gente sigue en multitudes. Son multitudes los que están detrás de nosotros. Cuando estamos bien económicamente, por nuestras casas pasan amigos y amigos y amigos. Pero cuando llegan los momentos de crisis, cuando llegan los momentos de dolor, a veces nos sentimos abandonados, a veces nos sentimos solos, a veces nos sentimos que no ocupamos la misma importancia dentro de ese círculo o ese núcleo social. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Apoyarnos de nuestros mejores amigos. Y vea que el Señor se apoya no solamente de sus discípulos, sino que el Señor se apoya de sus 3 mejores amigos, que son los intercesores de Jesús, que estuvieron en los momentos más culminantes de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vea, Pedro, Santiago y San Juan estuvieron en la resurrección de la hija de Jairo. Cuando el Señor llega en Marcos capítulo 5, llega a donde está la casa de Jairo, la hija de Jairo ya estaba muerta, y el Señor dice, esta niña no está muerta, esta niña duerme. Y dice la Biblia en Marcos, sacó a todo mundo, a todos lo sacó. Solamente dejó al papá, a la mamá, y se llevó consigo a Pedro, a Santiago y a San Juan. Y resucitó a la niña. Después el Señor en el monte Tabor, que para la Iglesia Católica es el monte de la transfiguración, el Señor deja a sus discípulos y se lleva hasta el monte, hasta la cima del monte, a San Pedro, a Santiago y a San Juan. Tanto que Pedro dijo, Señor, hagamos aquí 3 chozas, porque qué bueno es estar con el Señor. Pedro, Santiago y San Juan. Y Pedro y Santiago y San Juan acompañan al Señor en esta oración en el huerto. Y vea qué bonito esto, los amigos, los intercesores de nuestro Señor. El Señor les dice, quédense aquí. Y va el Señor a hablar con el Padre. ¿Y cuál es el contenido de esta oración? El contenido de esta oración no es nada más y nada menos, sino que aceptar la voluntad de Dios. San Juan 3:16 dice,
tanto amó el Padre a los hombres que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Padre envió a su Hijo para que su Hijo se entregara por amor a todos y a cada uno de nosotros, para redimirnos y redimirnos a través, como dice la segunda lectura que leímos hoy, a través de una muerte, pero una muerte en la cruz. Y el Señor Jesucristo, hermanos, aceptó eso, pero no fue fácil para el Señor. Es que no es fácil que a uno lo vayan a matar. Y más, hermanos, derramar hasta la última sangre, hasta la última gota de sangre, hasta el último momento. Yo me imagino que en ese momento en el huerto el Señor estaba recibiendo todo el peso de nuestras culpas, hermanos. Y entró una agonía tan dura, tan tremenda, que los místicos dicen que la agonía más dura que vivió nuestro Señor, que ciertamente fue ahí en el momento de la crucifixión, pero la agonía más dura inició en el huerto de Getsemaní. Fue tan duro que nos dice el Evangelio según San Lucas, que el Señor estaba orando y sudó gotas de sangre. ¿Y saben qué dice la ciencia médica? Si aquí hay algún científico médico, me podrá, por favor, confirmar este dato científico, que en la historia del mundo el Señor no ha sido la única persona que ha sudado sangre, gotas de sangre. Que una persona cuando tiene una depresión absoluta, una depresión mortal, sus poros se dilatan, es tanta la angustia que sus poros se dilatan y suda sangre. Lo que sí dicen es que ninguno ha sobrevivido, que el único que tiene una adaptación histórica, si tomamos la Biblia como verdadera, real, es nuestro Señor Jesucristo. El único que ha sobrevivido a una depresión de tal magnitud es el Señor Jesús. Y dice la Biblia que sudó gotas de sangre y viene donde sus amigos, donde sus compañeros, y están dormidos. Ay, vea que el Señor nunca nos deja de sorprender. El Señor y Salvador Jesucristo, cuando los vio dormidos, le dice: levántense y oren para no caer en tentación. Y es bonito esto, porque si nosotros nos ponemos a pensar, aquí están las dos realidades humanas: la realidad intrínsecamente humana y la espiritual. Levántese. ¿Qué quiere decir el Señor? Tú puedes. Es lo que hoy en día nos habla a nosotros, todos esos grupos que nos hablan de la superación personal. El tú puedes, el eres capaz, nada te será imposible. Si crees en ti mismo, vas a poder lograrlo. Y el Señor le dice a sus discípulos: levántese. No los levantó. Levántese, tú puedes hacerlo. Pero oren, sin Dios es imposible. Usted se puede levantar humanamente, pero sostenerse en pie solamente lo puede lograr tomado de la mano del Señor. Levántese y oren, dice el Señor, para que no caigan en ¿qué? En la tentación. Va a decir el Evangelio de San Mateo: porque el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Débil los manda el Señor a rezar. Y vuelve el Señor, y aquí entramos en el Evangelio de San Marcos. Dice: y vuelve el Señor a orar repitiendo las mismas palabras, dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 14. Repitiendo las mismas palabras. ¿Y qué significa repetir las mismas palabras? Significa rezar. El Señor estaba rezando. El Señor estaba, mis hermanos y mis hermanas, diciendo lo mismo que había dicho en su primera oración, lo que nosotros hacemos en el rosario. Repetimos las mismas palabras. Y repetir las mismas palabras, ¿acaso tiene algún problema? O tal vez es algún pecado, como los hermanos protestantes que dicen: es que yo no oro, yo rezo. Y yo digo, si usted se pone a ver a Jesús, Jesús estaba rezando. Porque ¿qué significa orar? Significa algo espontáneo para el Señor. Pero ¿qué significa rezar? Repetir algo que ya está escrito. Yo no sé si ustedes, al escuchar el Salmo que la liturgia de la Iglesia Católica nos permitió escuchar hoy, que es el Salmo 21, usted dijo: ay, vea que el Señor Jesucristo en la cruz estaba repitiendo esto: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven se burlan de mí, hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo amaba, que Dios lo libere. Los malvados me cercan por doquier, como rabiosos perros
mis manos y mis pies me han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. A mis hermanos contaré tu gloria y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que le temen, que el pueblo de Israel por siempre lo adore. Ese es el Salmo 21. Y entonces si nosotros nos ponemos a pensar, el Señor vuelve repitiendo las mismas palabras. Es decir, el Señor estaba rezando. Y después de que el Señor reza, acepta, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya, acepta, va el Señor y le dice, ya pueden dormir porque ahora sí ha llegado mi hora. ¿Cuál hora? La hora que había adelantado la Virgen María allá en la boda de Caná, cuando le dice, mujer, no ha llegado mi hora, y adelanta los tiempos mesiánicos, manifestando su gloria a través de esta autorrevelación, convirtiendo el agua en vino, haciendo el primer signo. Allí dice, ha llegado mi hora. Y en ese momento llega Judas. ¿Y Judas quién es? Judas es uno de los amigos de Jesús. Pero muchas veces los amigos nos traicionan. Maru, ¿cómo duele que un amigo nos traicione? Qué difícil es cuando un amigo traiciona. Pero quiere que les diga una cosa, un amigo siempre traiciona. Siempre traiciona. Y tenemos que superar esa traición. Pero un amigo siempre traiciona. Vea qué interesante, se acerca a Judas y lo besa. ¿Y qué le dice el Señor a Judas desde el Evangelio de San Juan? ¿Qué le dice? Amigo, con un amigo, con un beso, vendes a tu amigo, porque Judas era amigo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, un apóstol. Amigo, con un beso vendes a tu amigo, y ahí nuestro Señor y Salvador Jesucristo deja que lo apresen, que lo capturen, y sin embargo el Señor siempre piensa en nosotros. El Señor y Salvador Jesucristo no dejó que apresaran a ninguno de sus discípulos, sino que se lo llevaran solamente a Él, y lo llevaron arrastrado, y empieza una procesión de 7 lugares. Por eso el Jueves Santo nosotros, mis hermanos, hasta el Viernes Santo, nosotros hacemos la visita de los 7 monumentos, porque esos 7 monumentos significan los 7 lugares donde llevaron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo amarrado como si fuera un bandido. Lo llevaron donde Herodes lo llevaron, donde Pilato lo llevaron, a los sumos sacerdotes los llevan siempre a 7 lugares diferentes. Y allí, mis hermanos y mis hermanas, el Señor guarda total silencio. El único que le habló el Señor Jesús fue a Poncio Pilato cuando habló de la verdad, y a los sumos sacerdotes cuando dijo que él verdaderamente era el Hijo de Dios. Lo mismo que habían dicho las multitudes: Hosana el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Mesías entrando a Jerusalén lo está confirmando el Señor delante del Sanedrín, delante de los sumos sacerdotes, diciendo que Él es Dios. Y vea cómo algunas denominaciones cristianas, con todo el respeto que se merecen, los hermanos mormones o los testigos de Jehová, que dicen que Jesucristo no es Dios, que es un profeta nomás, un profeta más que envió Dios, pero que no es Dios. Y entonces el Señor Jesucristo está diciendo que Él es Dios. Tanto que está diciendo que es Hijo de Dios, que es igual a Dios, que ¿saben qué dijeron los sumos sacerdotes? Pues ¿para qué necesitamos testigos falsos? ¿Para qué necesitamos más testigos? Si aquí ya este hombre ya dijo que era Dios, que era Hijo de Dios, y lo acusaron por blasfemia, porque 3 pecados en la época de Jesús acarreaban muerte. ¿Cuál era el primero? La idolatría. Los hermanos que practican brujería, hechicería, que llevan amuletos, fetiches, talismanes, pues ese pecado en la antigüedad acarreaba muerte. Aquellos que adoran a la muerte, aquellos que pasan por riegos, entierros y una cantidad de cosas, esto acarreaba muerte, la idolatría. ¿Qué otro pecado acarreaba muerte? El adulterio. Recordemos el domingo pasado cómo meditábamos en el 5º
domingo de Cuaresma, la mujer que fue encontrada en flagrante adulterio, es decir, en el acto en sí, y la agarraron y se la botaron a Jesús y le dijeron, este tipo de mujeres la ley permite matarlas a pedradas, la famosa lapidación. Pero ¿tú qué dices? ¿Por qué? Porque acarreaba muerte. Pero otro pecado que acarreaba muerte era la blasfemia. Y por eso el sumo sacerdote Caifás se rasga las vestiduras y dice, este es reo de muerte. Y empieza toda una procesión hasta llevar a Jesús a la crucifixión. Como nosotros lo meditamos en el Via Crucis, que eso es importante que lo tengamos en cuenta. Vea qué bonito esto. Este hombre rasga sus vestiduras y el mismo pueblo que lo había recibido el domingo de Ramos, cantando, bendiciendo, alabando, glorificando, y no se callaban, por más de que los fariseos le decían a Jesús, dile a este pueblo que se calle. El Señor dijo, si estos se callan, las piedras hablarán. No se callaron, lo acompañaron diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana el Hijo de Dios. ¿Sabe qué decía este pueblo después? Crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Mi mamá tiene una frase que a mí me gusta mucho. Mi mamá decía, alábate pato, que mañana te mato. Cuando usted lo alaban mucho y lo exaltan mucho y qué lindo y qué bonito y qué precioso y lo están elevando, alábate pato, que mañana te mato. Estos mismos que estaban alabando al Señor estaban gritando, crucifícalo, crucifícalo. Sin embargo, nuestro Señor aceptaba, porque no le estaban arrebatando su vida, Él la estaba entregando por amor a todos y a cada uno de nosotros, porque no hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos. El Señor acepta con silencio. Empieza esa procesión que la meditamos nosotros los católicos en el Santo Via Crucis, hasta llegar, mis hermanos, al momento mismo de la crucifixión. ¿Y qué pasa en la cruz? En la cruz pasa algo bastante importante, bastante interesante. No solamente el Señor nos redime, redimir es volver a comprar, la redención, el volver a comprar, hacernos de Él nuevamente, sino que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos deja grandes enseñanzas. ¿Qué estaba diciendo el Señor en la cruz? El Salmo 21 y otros salmos que encontramos, estaba rezando nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero vea qué interesante, que no solamente nosotros tenemos que llegar a la cruz, sino que tenemos que saber llegar hasta la cruz. Al lado de la cruz habían dos malhechores, dos bandidos. Y esos dos bandidos nos pueden representar a todos y a cada uno de nosotros. Estaba lo que se conoce como el buen ladrón, aunque no hay ladrón bueno, ¿cierto, madrina? No hay ladrón bueno. Estaba lo que se llama el buen ladrón. ¿Y qué pasó con este hombre que estaba cerca de Jesús? Pero al lado había otro también en su condición. Y vea qué interesante, porque el otro empieza a decirle palabras fuertes al Señor, a decirle que se salve él mismo, y aunque está cerca de Jesús, no acepta a Jesús en su corazón. Y el otro le dice, tú no te arrepientes, ni estando en la misma condición de Dios. Y esto es que me encanta a mí esta frase, Dios, para aquellos que niegan la divinidad de Jesús. No te arrepientes estando en la misma condición de Dios. Y le dice el Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y le dice el Señor, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y aquí yo quiero entrar para aquellas personas que muchas veces piensan que esta persona murió de X o Y manera y entonces ya inmediatamente los mandan al infierno. Y quiero decirles que la misericordia de Dios es eterna e infinita. Y hasta en el último momento de vida nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos, y ese arrepentimiento nos va a servir para ganarnos nosotros la gloria eterna. Tal vez no tendremos la misma suerte de este ladrón o buen ladrón, que el Señor le promete, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, y el primero que entró al paraíso fue este personaje, un hombre que vivió su vida lejos del Señor, pero que en el lecho de muerte se acercó al Señor.
Tal vez nosotros tendremos que pasar por el purgatorio. Tal vez nosotros tenemos que cumplir con otros requisitos, pero si nosotros nos arrepentimos aún en el lecho de muerte, tendremos la oportunidad de ganarnos el cielo. Y esto es bonito que lo tengamos en cuenta. Un padre amigo nuestro, Omar, me estaba contando sobre un exorcismo. Y el diablo en el exorcismo le dice que las personas que se ahorcan, un ejemplo, no todas se van al infierno. O que se suicidan, no todas se van al infierno. Y entonces el padre le preguntaba por qué. Dice, cuando una persona se ahorca y está asfixiada, ahogándose, sus pulmones están totalmente inflamados, como se inflan los pulmones. Una persona cuando se ahorca o está mucho tiempo ahí haciendo fuerza, la persona se le abren los ojos espirituales. Y antes de morir, se le abren los ojos espirituales y ve, decía este demonio, a todos los demonios que están ahí esperando a que fallezca para llevarse su alma al infierno. Y del miedo que le da, clama al Señor. Le pide perdón al Señor en ese momento. Y Dios utiliza ese momento de arrepentimiento para no permitir que esa alma sea llevada al infierno, sino tiene que pasar por el purgatorio. Recordemos al santo cura de Ars, San Juan María Vianney, que estaba rezando en su confesionario donde habitualmente habitaba. Estaba ahí siempre y llega una mujer llorando y se le bota de rodillas al santo cura de Ars y él le dice una frase: mujer, del puente al río está el abismo de la misericordia divina, de la misericordia de Dios. Él no sabía qué había sucedido, la mujer no le había contado, su hijo se había suicidado botándose de un puente a un río. Y él le dice, del puente al río está el abismo de la misericordia de Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nunca es tarde para buscar del Señor. Que Dios nos da hasta el último momento de vida para que acudamos a su misericordia. Ahora, no tenemos que esperarnos, porque algunos dirán, la filosofía de Homero Simpson, que en el lecho de muerte entonces me arrepentiré. Eso dijo Homero Simpson. Voy a vivir abiertamente tomando cerveza en la taberna de Moe y cuando ya me vaya a morir le pido perdón al Señor. Ahí salió, yo lo vi en un capítulo. Esa es la filosofía de muchos, donde dicen viviré abiertamente, hombres, mujeres, vino, licor, fiestas, rumbas, bacanales, que cuando me vaya a morir le pido perdón al Señor. ¿Y a usted quién le asegura que va a tener esa oportunidad de poderle pedir perdón al Señor? Ojalá la tuviéramos, ojalá todos, pero toca hoy, mi hermano, pedirle al Señor que nos perdone, como le pidió este ladrón. Le dice, Señor, apiádate de mí, Señor, que acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y vea la promesa del Señor, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Después el Señor entrega su espíritu, entrega su vida por todos y cada uno de nosotros. Y dice la Biblia que ahí sí reconocieron la dignidad de Jesús. En el Evangelio de Marcos es un soldado romano el que dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios. En el Evangelio de San Lucas, como lo hemos escuchado hoy, decían, este hombre era verdaderamente un hombre bueno. Y nuestro Señor Jesucristo, de esa manera, entrega su vida para darnos vida y vida en abundancia. Ojalá que nosotros, mis hermanos, a través del corazón inmaculado de nuestra Madre Santa, nos acerquemos al Señor y aprovechemos esta Semana Mayor, esta Semana Santa que inicia hoy y termina dentro de 8 días, el siguiente domingo, para buscar y recibir la misericordia de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.